Bueno, pues bienvenidos a este nuevo episodio de Gente Chingona, el podcast. Y el día de hoy tengo el placer de tener aquí conmigo a Carolina Ruiz. Para los que no conocen a Carolina, Carolina es la CEO de una empresa con un nombre muy complicado de pronunciar, muy gringo, que es... Briar and Thorn. Ella lo pronuncia muy bien, entonces prefiero no decir yo una o Vete tarugada. México, mejor. Vete ¿Cómo? México. ¿Vete? Vete México. Vete México. Vete. Palabra vete. Vete. Letra México. 20. Ajá, México. Vete México. Ah, Creo bueno, que esa no me la sabía, entonces está más fácil. Es abreviado, ¿no? Sí, es abreviado. Muy bien. Bueno, Carolina, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Vamos a platicar contigo un poquito de tu historia. Yo estoy personalmente muy emocionado porque yo desde que empecé a trabajar siempre he tenido como esta visión de lo que es tener una posición de alto nivel en una empresa, ¿no? Y siempre fue como uno de mis objetivos. El día de hoy yo tengo mi propia empresa y he tenido la oportunidad de estar también en ciertos niveles de management. Pero me da mucho gusto tenerte aquí para que nos platiques un poquito qué es ser un poquito el CEO de una empresa. Y además de tu historia, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos platicas poquito una introducción de Carolina Ruiz que nos puedas hacer rapidín? Sí, claro. Pues lo que yo hago en la empresa esencialmente es asegurarse que nada se queme. En pocas palabras. Bomberazo. Sí, en realidad... Yo creo que también todos, ¿no? Vemos este título de CEO y decimos, ay, no manches, o sea, es algo que tiene mucha alcurnia, ¿no? Claro. Y decimos, ay, es algo extraordinario. Yo también de chiquita siempre decía, no quiero este puesto. Y no es por decir que no, en realidad me gusta mucho lo que hago, pero al final del día creo que eso queda aparte, ¿no? Y creo que lo que yo hago en la empresa, audito, me encargo de administrar la empresa, me encargo de estar buscando fuentes, obviamente, de ingreso, de estar viendo hacia dónde va la empresa. Es muy, muy estratégico, ¿no? Es estar viendo hacia futuro, ¿no? Mientras lo que los chavos se encargan es el día a día, es estar viendo que las cosas operen. Y hasta cierto modo yo también, ¿no? Es cómo están los clientes, qué está pasando, están felices, no están felices, qué necesitamos cambiar, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Es también ver qué están haciendo los demás y qué podemos mejorar, qué es lo que sigue, porque muchas veces es ir mirando hacia adelante. Es, a lo mejor ahorita funciona esto, pero a lo mejor en 2 años ya no funciona, especialmente en esta industria. Seguridad de la información es algo que va cambiando cada 5 segundos. Entonces, es mantenerte a la vanguardia. Yo me acuerdo cuando empezamos aquí en México empezamos hace 5 años. Este año cumplimos 5 años. Entonces, cuando empezamos, lo que somos ahorita es completamente diferente. Y lo que necesita el mercado, o como empezamos con nuestros clientes y las necesidades de nuestros clientes cuando empezamos a lo que necesitan ahorita, es un mundo de diferencia. Entonces, es asegurarte que puedas escalar, asegurarte que puedas preparar a los chavos. Y a veces yo digo, pues me siento como que estoy haciendo un malabarismo de, ok, necesitamos hacer esto, pero necesitamos mantener esto. Y pues en realidad es hacer eso, ¿no? Es tratar de manejar muchas cosas, especialmente nosotros todavía somos pyme. No somos una empresa gigante, no somos un IBM, ni somos un Dell. Somos una empresa pyme. Entonces eso requiere usar muchos sombreritos, ¿no? Es de contadora o recursos humanos y aprender de todo un poco. Y eso es lo que me gusta mucho de mi trabajo, ¿no? Es de que pues le aprendes a todo y aprendes de todo un poco y siempre estás así. Ahora, la empresa en la que tú estás, es poco convencional. Sí. Siendo muy honestos, estás en ciberseguridad, ¿no? Esa es la descripción más general. General, correcto. Sí. Pero es tan poco convencional, pero también es como de lo que más deberíamos estar hablando el día de hoy en este mundo conectado en el que vivimos, ¿no? Incluso yo escucho un podcast desde hace un rato que me tiene obsesionado que se llama The Tech Meme, que se llama Tech Meme Ride Home, y ahí siempre hablan de todos los security breach de Facebook y de Google y de que otra vez alguien perdió la información o está en un servidor y alguien la encontró, ¿no? Sí. Entonces, platícanos un poquito de qué es la ciberseguridad, dónde estás tú, o sea,
para mí es un tema que me vuela la cabeza. Uno piensa en passwords nada más, ¿no? Ah, sí, pues es mi password, ¿no? Y ponerle caracteres, uno mayúsculo, uno minúscula, un carácter y un numerito, ¿no? Y ya estoy seguro. Y ya chingué porque ni quien le atine a mi password de 20 dígitos. Creo que es algo muy cultural, ¿no? Y ciberseguridad es una industria tan grande y ha crecido tanto en estos últimos años. Yo creo que es una de las industrias que más ha crecido en estos últimos años. Ciberseguridad, nuestra empresa se encarga de muchas vertientes. Una de las vertientes es cumplimiento, que yo creo que es la más aburrida y de la que nadie habla, ¿no? Es auditores. Yo me encargo de auditar a las personas, es auditores, ¿no? Es asegurarse que las empresas tengan los procedimientos, porque es algo que no piensas, ¿no? El cómo operar pensando en ciberseguridad. El qué decirle a tus empleados, ¿no? Porque como tú piensas, ¿sabes qué? Yo pienso que es password y es nada más eso, es mucho más que eso, ¿no? Es desde cómo yo creo una laptop, cómo yo tengo mi cortafuegos, qué pasa cuando yo entro a una instalación segura, ¿no? Y esto pasa mucho, ¿no? De que paso yo a mi oficina y paso la tarjetita y dejo pasar a todos los de atrás. Claro. Y nadie hace eso. Tienes la puerta. Sí, pásale. Y ni siquiera sabes si esa persona trabaja ahí. Eso pasa mucho, ¿no? Y no sabes si estás metiendo a alguien que viene de afuera a hacer mal o es un extraño y no tiene acceso, ¿no? Y eso también es ciberseguridad. A veces confundimos ciberseguridad, habla de los sistemas, pero también existe seguridad de la información. Entonces, esto incluye seguridad en cualquier forma, ¿no? Que es lo que nosotros nos encargamos. Y luego viene el meme, ¿no? De ciberseguridad, que son los hackers, ¿no? Es el hombre del hoodie que está detrás Mr. Robot, Mr. ¿no? Robot, totalmente. Pruebas de penetración. Entonces, nuestra empresa se encarga de hacer pruebas de penetración, ¿no? Me decías que ustedes, una de sus chambas es tratar de hackear a las empresas, sí, ¿no? nos pagan para hacer eso. Ver, o sea, a ver, ¿cómo podemos atácanos, entrar? ¿no? Sí, no. O sea, nosotros lo hacemos... Esencialmente nos contratan para tratar de encontrar la forma de hackearte, ¿no? Es tratar de encontrar las vulnerabilidades, correr los scans, el tratar de hacer exploits. ¿Sabes qué? Yo encontré una forma de entrar y te digo, ¿sabes qué? ¿Cómo entré? Para que otras personas no lo hagan. Hacemos lo que se llama ingeniería social. No sé si estás familiarizado con eso. No. Platícanos. Phishing. Bueno, ok. Phishing. Esencialmente, phishing, mandar el correo. Claro. Ese correo que dice, haz clic aquí y te ganas un 6 de Heineken. Soy de Angola y te necesito transferir $1 millón. Ándale, exactamente. Yo no sé cómo cae la gente en eso, pero bueno. Pero en realidad hay unos muy sofisticados, ¿no? Hay unos que se llaman spear phishing, donde ya son tan dirigidos que pueden burlar a personas que son muy inteligentes, ¿no? Porque hacen spoofing, lo que llamas spoofing. Se burlan, esencialmente estás pretendiendo ser otra persona. Claro. Y el correo lo imitan a la perfección. Te dicen cosas específicas que te suenan y dices, sí, eso suena legítimo, ¿no? Exactamente, y abres el ¿no? attachment. Y abres el attachment o le das clic a la liga. Y hay unos que son aún más inteligentes, ¿no? No tienen un attachment en el primer correo. No tienen una liga en el primer correo. Te dicen, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes con una transacción y no tiene nada. Y tienen una conversación con la víctima. Hay una conversación. Wow. Tienen 2 o 3 conversaciones y hasta la tercera o la cuarta le mandan la liga. Entonces, hay una multitud. Se llama ingeniería social y ya tiene una situación psicológica, donde ya es un estudio psicológico donde encuentras las vulnerabilidades. Y hay estudios de mercadotecnia también. Generalmente los ataques se realizan martes y jueves en ciertos horarios donde saben que las personas van a hacer más clics. O sea, todo el mundo piensa... Como si estuvieras lanzando una campaña de marketing. Exacto. Igualito, ¿no? Y es que aquí viene la cosa, ¿no? Muchas personas tienen todavía la concepción de que los atacantes son estas personas de los juris, son malas, ¿no? Son estas personas malas que nada más quieren hacer daño. No, es un negocio. Son personas que están entrenadas, son personas que van a buscar la forma de hacer la mayor ganancia. Entonces, no son personas que... No son niños, que antes pensaban que eran niños nada más tratando de como trolearte, por así decirlo. O eran personas simplemente malévolas. Millennials hackers. Sí, malévolas, ¿no? Son personas
que hacen negocio, que viven de esto. Claro. Entonces, son hasta efectivas. Gobiernos, ¿no? Y ahora son gobiernos que eso están atacando a otros otro gobiernos. nivel, que eso es todavía otro nivel que ni siquiera queremos hablar de eso, ¿verdad? No me vean. Yo no fui. Yo no fui, él habló. Pero en serio es esta concepción cultural donde todavía pensamos que es algo como de sci-fi, ¿no? De película, ¿no? Y yo hablo con prospectos, con clientes y dicen, es que yo no tengo información que me puedan robar. Y siempre les pregunto, ¿no tienes número de seguro social? ¿Tarjetas de crédito? ¿No tienes RFC? ¿No tienes CURP? ¿Identidad? Me dicen todos, sí. ¿Ok? ¿Sabes cuánto vale tu identidad en el mercado negro? No, pues no. Una identidad te vale mínimo, dependiendo de la nacionalidad. Si eres americano, un pasaporte, $1,000 por una. Estamos hablando de que un dump, como nosotros le llamamos, un compromiso, estamos hablando de millones de filtraciones. Ahora multiplica millones de identidades o millones de pasaportes por $1,000. Por $1,000. Son muchos ceros. Ahora, ¿qué pasa si te roban, por ejemplo, tu identidad? ¿Vas a resetear tu CURP? ¿Vas a resetear tu RFC? Sí, no lo puedes hacer. Entonces, imposible. ¿Qué pasa? Es algo que una vez que te roban esta información, ya no puedes hacer nada al respecto. Lo que pasa es de que te comprometen y toda tu vida, y esto es vitalicio, toda tu vida vas a tener que estar checando tu crédito, vas a tener que estar revisando toda tu vida. Esto es de por vida, porque no puedes resetear ninguno de tus números que te identifican, ningún identificado, en ningún país. Por eso es importante. Sí, tendrías que volver a nacer, ¿no? Tendrías que volver a tener otra fecha de nacimiento. Exacto. Porque todo está ligado a la fecha de nacimiento, a tu nombre. Sería imposible, ¿no? Por eso es tan importante que sea cultural, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, y eso es donde yo estoy trabajando ahorita en un artículo, ¿no? De qué tan conscientes somos nosotros con respecto a la privacidad. Y es cultural, ¿no? Por ejemplo, nuestros padres no crecieron con esta información, ¿no? Claro. Entonces no nos educaron a tener cuidado. Pero ¿cuántos años tenías cuando tú tuviste tu primera cuenta en internet? Bueno, ¿qué será? ¿12, 13 años? Ok, desde los 12, 13 años, una empresa ya tiene mínimo tu nombre, mínimo tu correo, tu dirección y fecha de nacimiento. Sí. Ok, mínimo. Claro. Eso es sin que les hayas dicho otra información. Claro. Y empieza a pensar en la información que has compartido por los años. Y se va acumulando, ¿no? Y no sabes dónde está porque... Y no sabes... Cuando tenías 12 años te diste de alta en una página X que ya no existe y que toda esa data se quedó en algún lado, ¿no? Sí, y no sabes... Por ejemplo, en ese entonces las compañías no estaban reguladas. Sí, no. Ahorita están un poquito más reguladas por todo lo que ha pasado con GDPR, que los europeos, ¿no? GDPR, lo de Facebook, que es donde viene todo esto de los breaches, ¿no? GDPR, ahora con los CCPA para California, la Ley de Protección de Datos, que se supone que nosotros estamos protegidos por esa. Claro. Pero si te pregunto a ti o le pregunto a cualquier mexicano, ¿cuáles son tus derechos de la Ley de Protección de Datos? En posesión de particulares, entonces es como... No me salen los municipales. Es como... No, pues sí, Carolina, qué suave, pero no me sé... No, pues quién sabe. Entonces es cultural muchas veces porque en realidad nuestros padres no sabían, no nos enseñaron a nosotros. Entonces ahora nosotros crecimos con la tecnología, pero la pregunta es, ya nosotros sabiendo, ¿qué le estamos enseñando a la siguiente generación? Que ya creció con la tecnología. Esa es la importancia porque es como se va aprendiendo. Porque privacidad, el concepto de privacidad se generó después de la Guerra Mundial, ¿no? Segunda Guerra Mundial hablamos de que tienes derecho a la privacidad, de que tienes derecho a controlar quién tiene acceso a tu persona. En ese entonces tu persona era tú como persona física. Después de que entra al internet, tú no eres nada más físico. Tú tienes una identidad digital. Entonces, el cómo proteger tu identidad digital y ya se empieza a volver un poco como Black Mirror, ¿no? Es cómo proteges tu identidad digital y es donde viene todo esto de privacidad. Entonces, pues nos dijeron, ni modo. Y yo, bye. Nos vemos. Sí, nos dijeron, pues ni modo, busquen en otro lado. ¿Estamos? Estamos listos. Okay. Pues sí, tenemos
esta identidad digital ahora. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que he estado escuchando y escuchando y escuchando, es todo que ahora no solo pusimos el password, ¿no? O no solo dimos nuestra fecha de nacimiento, sino que ahora le permitimos al teléfono, al ALEXA, a la Alexa que nos escuche, ¿no? Y se está creando todo este cúmulo de datos increíblemente enormes donde te están escuchando todo el tiempo. Estés haciendo lo que estés haciendo. Big Brother. Ajá, super Big Brother. Big Brother, pero capitalista, ¿no? Porque al final, yo creo que idea orwellista de me está vigilando el gobierno, a lo mejor es hasta cierto punto cierto, pero en realidad no es más capitalismo. Gobierno. Ajá, es más corporaciones escuchando que dijiste que quieres ir al billar y te llega una promo del Pockets, ¿no? Te llega una promo del billar local diciéndote, ¿quieres venir al billar? Y eso dices, cabrón, espérate, ¿cómo? Porque te está escuchando y porque cuando tú... Antes uno pensaba, ¿por qué me pide acceso a mi micrófono? Y como que decías, sí, whatever, ¿no? Pero hace 3, 4 años, ¿no? Y ahora dices, madres, ya sé por qué querían acceso a mi cámara, a mi micrófono, a mis fotos. ¿Qué hace esta información? La analiza, y te da cuenta de patrones y te avienta lo que quieres. Y la verdad es que es súper efectivo, ¿no? Súper efectivo, porque en verdad se mete. Y es este pedazo de nosotros que también ya le dimos al internet, ¿no? Y que no estamos protegiendo y que la mayoría no ni cuenta nos damos, ¿no? Ahí está. Entonces está nada más decimos al lado. Sí, ya nada más quiero acceso. Entonces, quiero bajar el TikTok, sí, por favor. Por favor, dámelo ya. Quiero hacer videos ya. Sí, exacto, ¿no? Y es algo... Me voy a volver bien nerd aquí. Pero existe... Por favor. Existe algo que se llama la economía de la información. No sé si has visto que salió un artículo, creo que fue en el Wall Street Journal. Y es algo que han estado viendo ya varias veces ya por varios años los economistas, que es la economía de la información. No tuvimos lo que viene siendo la economía de lo que son todo la energía, ¿no? Todos los petroquímicos y todo tuvo su auge y todo. Y ahora estamos entrando a lo que ellos denominan la economía de la información. Entonces, ¿qué pasa con toda esta información que les están dando? Es capitalizar sobre ella. Claro. ¿No? Esencialmente... todo tu nombre, todo lo que la revenden. Es revender, es capitalizar sobre de ella y es tan valiosa que es tu información. No nada más para los atacantes, sino también para las cosas que les estás dando permiso de hacer con tu información. Porque hay empresas, hay startups que no se dedican a eso. No tienen lana y hacen un modelo de negocio que jala tanta información y al final nunca hicieron lana, pero cuando hacen la venta de la empresa, las compran... Perdón, las compran por la base de datos que tienen, no porque si el producto está bueno o lo que tú quieras, o sea, porque tienes 1 billón de gentes en esa plataforma que me dieron su correo electrónico, su fecha de nacimiento, qué color les gusta y ya con eso voy a hacer algo, ¿no? Sí, no, definitivamente es tan importante el identificar patrones dentro de la población, no nada más para las empresas, sino piénsalo a un nivel de gobierno también, ¿no? Político. Quieres saber a quién le vas a tirar el mensaje, ¿no? Y qué tan delicado es, ¿no? Y es por eso, por ejemplo, cuando hablamos vuelvo a las normas, ¿no? Hablamos de normas de GDPR, por eso se vuelve esto como bien sensible de partidos que le vas, ¿no? O sindicatos o cuestiones políticas, o estamos hablando de sexualidad, estamos hablando de cosas ya más que te identifican o que son más polarizadas, son considerados información sensible dentro de la información privada. ¿Por qué? Porque es algo que potencialmente te puede discriminar o causar un conflicto. Entonces, esto de la información siempre ha sido algo que yo creo que ahorita se maneja, ay, sí, voy a compartir todo y nada va a pasar, y luego te das cuenta como que, chin, todo lo que he compartido, o a mí me ha pasado, ¿no? Ahorita que ya estoy en la industria, digo, todo lo que compartí cuando estaba en la universidad y todo por tener acceso a una aplicación, ¿para qué? O sea, claro, para hacer videos o para poner bonitas mis fotos y... A mí me encanta el de hecho yo nunca lo he hecho, pero luego leí lo que hacen en Facebook, ¿no? Lo de ¿quieres saber qué en base a X datos qué fruta eres?
Y sí, y le dan clic. Y te piden un chingo de acceso, ¿no? Y te dicen, bueno, danos acceso a todo tu perfil. Y te arrojan una pendejada. Ay, soy una naranja, dale compartir. Sí. Tras compartir. Y luego salieron reportajes de que resulta que así te roban toda la info, ¿no? Claro, o sea, es donde como haces el negocio, ¿no? Es las bases de datos a las que te referías. Pero cada vez se ponen más truchas, o sea, porque haces algo viral, ¿no? Haces algo que, ay, sí, yo quiero saber qué rockstar de los 70 hubiera sido en base a mi personalidad. Claro que sí. Y luego, pero ¿qué hacen? Compran información sobre, ok, qué es lo que está pegando, qué es lo que está trending y cómo sacas esa información. Por otra información que ya hemos provisto, ¿no? Claro. Entonces, es algo cíclico. Tú solito estás dándoles las armas para que te sigan atacando. Para que te secuestren. Sí, no. Oye, y tú no eres ingeniero, ¿verdad? No, soy arquitecta. O sea, ¿qué chingados hace una arquitecta vendiendo ciberseguridad? Eso está bien interesante. Entonces, ahí me quiero dar unos pasos ahora sí para atrás, ¿no? Nos platicaste qué haces hoy, a qué te dedicas, pero platícanos dónde empezaste, o sea, cómo esta trayectoria para llegar aquí, ¿no? Y cómo una arquitecta termina siendo miembro de un equipo de ciberseguridad, ¿no? Es un poco largo. Donde creerías que están los hackers, ¿no? Como dices tú, pero está una arquitecta. Sí, está un poco mafufa la historia. Sí. Para eso estamos aquí, para las mafufadas. Pues yo me gradué de arquitectura desde que tenía 12 años. Yo decidí que iba a ser arquitecta y de eso de que yo soy muy terca y se me puso que iba a ser arquitecta y decidí, me gradué. Una vez que me gradué dije, me voy a Tijuana. Mi hermano estaba viviendo en Tijuana. Dije, ¿de dónde son ustedes? Nosotros somos originarios de Tijuana, pero nos mudamos a Chihuahua. A Chihuahua. A Chihuahua. Con el de Chile, Chilaca 880. Nos mudamos a Chihuahua y ahí cursé lo que viene siendo universidad y prepa, secundaria, todo allá. Por eso la She. La She. La She de Chihuahua. Entonces, me vine a Tijuana para buscar pues, trabajo, oportunidad, toda emocionada. Y conseguí un trabajo. Cuando conseguí el trabajo, resulta que una noche antes de mi trabajo me enfermo. Y empiezo a vomitar, tener a lo que me dicen, porque yo no recuerdo. Y resulta que me internan en el hospital. Y despierto 3 días después de un coma. Un coma que me inducieron. Tuve edema cerebral porque tuve hiponatremia. Esencialmente es una baja drástica de sodio, a lo que todavía no me dicen por qué. Es un misterio. Generalmente mis doctores dicen que es un misterio de la naturaleza que nunca vamos a comprender. Pero como me bajó tan drásticamente el sodio, esencialmente lo que pasa cuando hace eso, tu cerebro está lleno de agua. Ajá. Entonces, esencialmente, como sube la concentración, si tú le echas mucha agua, cambia la viscosidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a explotar, bueno, no explotar, pero empiezan a inflamarse lo que vienen siendo las neuronas. Entonces, eso fue lo que pasó y eso me causaron, pues, pequeñas o micro lesiones alrededor. Son lesiones, ¿verdad? Del cerebro. Golpecitos. Golpecitos, ¿no? Micro golpecitos alrededor del cerebro. Wow. Entonces, desperté, estuve en un proceso de 2-3 semanas que yo no recuerdo, de exámenes, estar recuperándome, muchas idas con doctores y pues todo iba bien hasta que empezaron a quitarme los medicamentos. En el momento que empezaron a quitar los medicamentos es cuando las cosas empezaron a surgir. Entonces resultó que yo trataba de hablar con alguien y tú me estabas hablando y yo no te entendía. Me hablabas y sabía que era español. Después de 2 o 3 minutos era como que... No sé qué. Pero era incomprensible. No sé qué me estás tratando de decir. Y era muy frustrante porque yo sabía que era español. Ajá. Yo sabía que eran palabras, pero no podía comprenderte. Como si nunca las hubieras escuchado, o sea, como si ruidos. Simplemente era como que no sé qué estás tratando de decir. No sé, o sea, es como que no entiendo, no... Como si se rehusaba mi cerebro a unir ideas. Que sentía como que literalmente yo escuchaba nada más ruido, que sabía que era palabras. O sea, sabía que era español, no era como que no entendía el lenguaje, sabía que era español y todo esto, pero en realidad no podía unir lo que estás tratando de decir. Wow. Entonces, eso empezó a suceder, lo que era muy frustrante para comunicarme. O sea, sí retenía, cuando tenía estas conversaciones de como 2-3 minutos, retenía lo que hablaba,
pero era como casi un reset, ¿no? Después, años después me di cuenta que tiene un nombre, se le llama afasia, y que es muy... Afasia. Y que es muy común en situaciones cuando tienes alguna lesión o personas que tienen apoplejías, al parecer. ¿Era como un efecto secundario de lo que te había sucedido? Sí, como un efecto secundario. ¿Y fue después de que te quitaron el medicamento? Empezó... Sí, pues es cuando ya... Como estaba tan medicada, entonces en realidad no se empezaron a ver los efectos reales hasta después, ¿no? Y ya después de unas semanas más, de repente un día me caí y empecé a sentir debilidad en todo mi lado derecho. A partir de ese día empecé a caminar con un bastón porque ya no podía caminar bien con mi lado derecho. Mis manos eran casi inservibles todo el lado derecho. No podía hacer movimientos motores finos con mi mano derecha. Entonces tenía que 23 años y era como que golpe de orgullo, ¿no? Porque acababa de graduarme y era como que, uy, estoy con bastón y no puedo comunicarme. Entonces, pues mi hermano y mi familia fueron los que me estaban ayudando, pues totalmente dependiente de mi familia. Evidentemente, pues no me puedo comunicar, no puedo salir sola, porque si no me puedo comunicar, pues en una de esas, pues me pierdo y pues no conocía bien la ciudad, no puedo manejar, obviamente, porque pues tengo debilidad. Entonces, en ese tiempo entré a terapia y como eso, los 6 meses después de terapia, hubo mejora en lo físico, pero todavía batallaba la comunicación. Subí un poco como el tiempo de comunicación, pero aún batallaba. Y también el leer, por ejemplo, yo leía y no podía, o sea, la retención. Mi problema era retener la información, no podía leer, entonces era muy frustrante porque era como que no puedo leer, veo las cosas y es como que en realidad no puedo tener ningún tipo de escape, ¿no? Sí. Entonces era muy frustrante y me acuerdo haber hablado con mi doctor y obviamente me acuerdo muy poco de ahorita ya con años después, yo creo que obviamente viendo hacia atrás siempre es 2020, ¿no? Entonces yo creo que ya viéndolo un poquito más con la cabeza fría, creo que lo que él trataba de hacer es prepararme. Me dijo, sabes que ya ha habido bastante tiempo, ¿no? Debemos de considerar que a lo mejor son efectos permanentes, ¿no? Que no van a ser efectos nada más porque ya llevamos pues un rato y no se iban, ¿no? Entonces me molestó bastante, evidentemente. Obviamente lo primero que hice fue conseguir un trabajo. O sea, en vez de agüitarte, te encabronaste. Sí, me enojé. Me enojé y conseguí un trabajo en un call center. Entonces lo que hice fue todo el entrenamiento. El siempre confiable call center. Siempre. ¿No? Siempre ¿Hablas inglés? Siempre. ¿Hablas inglés? Tenemos trabajo para ti. Exacto. Todos pasamos por ahí. Por lo menos aquí en la frontera. Sí, entonces entré a un call center, entrenamiento, dije, ok, no necesito hablar, no necesito ser amigos, lo único que necesito es tomar notas. Entonces cada vez que hablaba tomaba una nota y luego cuando tenía chance copiaba todo lo que apuntaban y ya sabes que te dan como los libretitos. Entonces sí, era... el script. Era religioso, que vuelve un poco obsesivo. Oye, pero eso es como... Ah, cabrón, espérate. O sea, no podías... ¿Qué elección tan, tan, pues, retadora? Porque te estás diciendo... No podía entender bien cuando me hablaban, no podía expresarme y no podía leer. Y me metí a un call center. Sí, donde tengo que escuchar, hablar y leer, ¿no? Fue lo peor y totalmente fallé en el intento. Pero en ese momento se me hizo que era lo mejor, sí, ¿no? Sí, era sí, como, claro. Yo voy a probar. Yo creo que en mi mente era una película, ¿no? Es como que voy a probarles a todos que lo voy a hacer y va a salir como que musiquita al final y... No, sí. Eso no pasó. No, o sea, primer día en el piso de shadowing, fallo, así, mal. Me tocó una viejita en el teléfono, una señora ya grande, no tenía problemas, ni me acuerdo con qué tenía problemas, creo que con un router. No me acuerdo de la llamada, nada más sé que como minuto y medio me di cuenta como que... No. Esto no va a pasar. Creo que no va a funcionar. Esto no va a pasar. No importa cuánto estudié, no importa cuánto me mataba llegando a mi casa y trataba de hacerlo. Fue cuando como que fue el momento que me di cuenta como que, ok, acéptalo, ¿no? Tienes una limitante. Y eso fue un primer momento, ¿no? El aceptar
tienes una limitante. Porque hasta ese punto yo todavía decía como que me voy a despertar un día y todo va a estar bien. O sea, claro. Va a ser algo que va a pasar. Que se va a ir. Se va a ir. Y ya. Y pues fue el primer día donde dije, no, esto no se va a ir. Primer día, entonces... Fallo. Fail. Súper feo. Aún así, o sea, qué huevos de aventarte por algo que era todo lo contrario a lo que en teoría estabas pasando en ese momento, ¿no? Es como... No sé si huevos o estupidez. Bueno, no sé si huevos o andabas acá medio luria, dirían, pero es como que, ay, me rompí la rodilla, voy a ir a correr 100 metros, ¿no? Exacto, ¿no? Pero frecuentemente, ¿cómo se parecen esas dos, no? Claro. Frecuentemente. Claro. Pero ¿Y qué pasa después de ahí? Pues Entonces... me di cuenta que, pues, no iba a ser algo que se iba a curar del día de la mañana. Y empecé a trabajar con las limitaciones, ¿no? Seguí yendo a terapia y empecé a buscar... Algo que me di cuenta es que sí necesitaba empezar a encontrar un trabajo o algo que me ayudara a trabajar sobre ello o hallar una forma de trabajar con lo que tenía. No me sentía cómoda con nada más como que quedarme en casa. Creo que eso era muy importante porque inmediatamente depresión, ¿no? Era de... Mi vida se acabó, tengo 23 años y no quiero depender. Que es como la reacción común, ¿no? Sí, pues es como que... A cualquier edad puede ser... Oh, ya. Ya, se acabó. Y no te voy a mentir, sí lo tuve, ¿no? O sea, sí tuve mi vida se acabó. Y obviamente tienes las dos reacciones, ¿no? Mi familia me apoyó mucho, pero sí tuve la reacción de mi mamá, que era como que descansa, no tienes que hacerlo y tómate tu tiempo y todo eso. Y luego tuve la reacción de mis hermanos, ¿no? O de mi hermano, que era como que, no, mija, o sea... Para arriba. Para arriba, muévase. Mientras se pueda mover, se puede hacer algo, ¿no? O sea... Entonces era mucho de hallar el balance donde sí tienes que darte tu tiempo para como que procesarlo y darte cuenta que pues no es lo mejor, la neta. O sea, sí tienes que darte tu tiempo de como que ahí lamerte las heridas, pero también no te puedes quedar mucho tiempo porque luego se vuelve difícil salir, ¿no? Entonces conseguí otro trabajo. Esta vez fue una maquila, pero fue de lead generation. Entonces... Lo fantástico de ese trabajo es de que cuando estás prospectando, la gente te cuelga. Y no duras más de 2 minutos en una llamada. Usualmente eso es lo chafa, ¿no? Pero bueno. Para mí eso era lo genial. Para ti era chingón. No contestó, me colgó. ¿Por qué? Porque no necesitaba hablar. Entonces, y era exactamente decir exactamente lo mismo. No tenía que ser otra cosa más que decir exactamente lo mismo durante... A pegarte el guión así, pum. Era decir, hi... Mi nombre, el nombre de la empresa, estaba preguntándome si necesitabas esto. Era todo lo que necesitaba decir. De 8 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días me decían que sí. Era conseguir su nombre y su número y era todo. Yo no estaba en las llamadas, no tenía que hacer eso. O sea, era conseguir su nombre y su número para que alguien más le hablara. Claro. Y no era más que eso. Entonces... Eso me ayudaba mucho a poder ir. Obviamente no era extremadamente social pero sí había gente que hacía el esfuerzo, ¿no? Y el hablar con otras personas también me ayudó, ¿no? Inclusive, aunque pues era muy tímida y siempre me percibieron como muy tímida, que en particular no lo soy, pero por todo lo que estaba pasando, pues me ayudó mucho a poder relacionarme, ¿no? Con personas, porque llevaba mucho tiempo nada más relacionándome con mi familia. Y el poder navegar, ¿no? Ok, ¿cómo navego esto? O van a salir. Me acuerdo que la primera vez que me invitaron a salir a un lugar, era como que, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Me van a tratar de hablar. Y es muchas personas. Y porque inmediatamente cuando había mucha gente, me agotaba. O sea, era un cansancio que nunca había sentido. Mi cerebro se agotaba, ¿no? Y ya podía caminar sin bastón, pero todavía a veces me fallaba la pierna. Entonces decidí a doblarse sin darme... ton y sondra. No tenías control, o sea. De repente se doblaba. Me diagnosticaron epilepsia a raíz de todo lo que pasó. Wow. Entonces, de repente tenía auras. Ya después, subsecuentemente, empecé a tener crisis epilépticas. Pero fue algo como gradual. Me empecé a dar cuenta que conforme más empezaba a interactuar con mis compañeros de trabajo, más empezaba a entenderles. Y para mí... En realidad eran cosas tan triviales que yo creo que pensaban que estaba loca. Yo en realidad pensaba que me pensaba como que estaba rarita, pero
siendo buena onda, ellos como que, porque pensaban que estaba rarita, como que me acogieron. ¿Pero por qué? ¿No? ¿Qué les preguntabas? No, es que a veces me decían así como que les decía algo y lo decía, oh, sí, yo me acuerdo que te dije eso, pero me emocionaba. Claro. Yo me emocionaba como que, Yes. o como que, sí, tú me dijiste eso. Y era como que, ok, como que, O sea, mujer rara. Algo que para los demás es como X, ¿no? Ajá. Me acordé de que ayer fuimos a comer Ajá, o sea, como pollo, para ti era algo, oh, no, man, sí es cierto, no, pollo. me acabas de decir eso hace como Sí. media hora. Y yo, Eran estos como pasitos hacia adelante que tú sentías, ¿no? Y yo me emocionaba, ¿no? Y, pude hablar contigo por media hora sin querer darme un tiro, ¿no? O sea, porque a veces era como que, o a veces hacía mucho esto, como que no tengo ni idea de qué me estás hablando, pero yo nomás te digo, no, pues sí. O decía muchas cosas que yo pensaba que la gente quería escuchar. No, pues sí, lo entiendo. O sí veía que la gente estaba así como, no, pues es que, ¿qué se puede hacer? Entonces, y veía la reacción, a ver si la había regado o no, porque ya no les entendía. Entonces, nada más decía varias cosas. Y a veces supongo que la regaba y se me quedaban viendo como que, ay, qué random es esta chava. O a veces la atinaba y me decían, no, gracias por escuchar. Eso sí, me gané la mejor reputación de la que escuchaba. La oreja de todos, ¿no? Escuchaba los problemas de todos. Pero en realidad porque, pues... Porque no les entendía. Pues, sí, ahí estaba. Entendía. Tú platícame. Tú dime. Era la terapeuta del Sí, le decía, no, y es que eres tan buena chava. Pues, sí, y eso siempre funciona, Lo que tú no ¿no? sabes es que no te estoy entendiendo, güey. Pero Es bueno, no era por ser mala onda. O sea, en verdad pensaba que eran buenos chavos porque la mitad de ellos estaban haciendo un esfuerzo, ¿no? O bueno, al menos yo pensaba que estaban haciendo un esfuerzo. No sé si a lo mejor no lo estaban haciendo y me estaban diciendo que me odiaban y yo no sabía. Que también puede ser el caso. No, pero que, o sea, lo chingón aquí es, se nota como el no hacerte bolita en un rincón, pues es lo que te sacó adelante, ¿no? Porque saliste a la calle, saliste a trabajar, saliste a buscar una manera. A lo mejor no era tu intención al 100%, nada más era como no estar pensando en la situación en la que estabas o ponerte deprimida, ¿no? Porque pues es algo que a cualquiera lo puede deprimir. O sea, que de repente se te vaya la pierna o que encima de eso te diagnostiquen algo tan complicado como la epilepsia. Pero ¿qué dices? No, pues fuck it, ¿no? Te vas a la calle y haces las cosas y con miedos y lo que tú quieras, pero se me hace súper cool que tu decisión haya sido mejor rodearte de más gente, ¿no? Y al final buscar también un trabajo que te fuera ayudando poco a poquito, ¿no? A una actividad que podías hacer y que sabes que te va a ayudar. Porque imagino que el estar repitiendo lo mismo muchas veces también te ayudó a como ir amacizando este reaprendizaje que tuviste que hacer. Es como si hubieras vuelto a aprender a leer, vuelto a aprender a hablar, exacto, a escribir, ¿no? De hecho fue un reaprendizaje completamente, ¿no? Muchas veces es como desde cero, ¿no? Muchas cosas que... Y es algo que muchas veces, por ejemplo, ahora con lo que he aprendido de mi nuevo trabajo, a lo mejor por eso me gusta tanto, ¿no? Porque como reaprendí muchas cosas, las cosas que aprendí de mi carrera, las aprendí de una cierta forma y lo que he aprendido ahora, las aprendí de otra forma. Inclusive como estudio, sí, es diferente. Como aprendo las cosas es diferente. Como estudiaba para un examen, por ejemplo, o para lo que sea que hacía antes, es totalmente diferente como lo hago ahora. Y son cosas que pues, cambiaron por pues, todo lo que pasó, ¿no? Entonces, sí, fue poco a poco. No te das cuenta. O sea, me gustaría pensar que pasó un montaje como de película y, no sé, algo de Rocky, ¿no? Como que... Pero en realidad es algo tan gradual que no te das cuenta, ¿no? Es algo que no percibes hasta que de repente un día volteas hacia atrás y dices, ¡ah, caray! O sea, como que ahora puedo hacer esto. Uh-huh. Y de repente, ahora puedo hacer esto y ahora puedo hacer esto. Y me di cuenta que de repente estaba viviendo sola ya me movía sola, ya podía platicar. O sea, sí tenía límites donde sí me iba temprano a lo mejor de ciertas cosas, pero los límites fueron de estar así en un espacio muy reducido, fueron creciendo y llegó un punto donde dije, ok, agarré este trabajo por necesidad, ¿no? Por crecimiento. Ya no estoy en esa posición y en realidad no es un trabajo que obviamente es el que quiero o el que quería
Y yo sé que trabajos como estos los puedo agarrar, ¿no? Porque hablo inglés y ya conozco más o menos esta industria. Y porque ven a trabajar con nosotros. Y ven a trabajar con nosotros. Entonces... ¿Hablas inglés? Entonces dije, ok, he ahorrado lo suficiente como para darme una oportunidad de buscar algo que en realidad me guste. Sabía que volver a arquitectura no era necesariamente algo que quería hacer. Y creo que gran parte es por todo lo que pasé. Algo que pasó muy interesante fue que me di cuenta que estaba tan amachada de chava, como que esto va a pasar. Estaba tan, como te dije, soy bien terca. Y algo que me di cuenta también, así como me lancé a que, ok, voy a trabajar en el call center y todo va a pasar así. Y esto como que muy amachada, que las cosas van a pasar. ¿Amachada? Además, tener que explicar qué es amachada porque yo no sé. Eso debe ser algo de Chihuahua. Eso debe ser algo de Chihuahua. De aquí no es. Estaba como... ¿Aferrada? Aferrada. Bueno. Estaba aferrada que las cosas pasaran de una cierta forma. Claro. Que yo creo que todo lo que pasé fue como un shake-up, ¿no? Como que Claro. Unas cachetadas, ¿no? Y gran parte era de... Yo creo que cuando empecé a terminar la carrera era una de esas de que como que yo sabía... Me gusta mucho la arquitectura todavía. Uh-huh. Pero yo sabía desde un tiempo donde como que... en realidad no sé si esto era lo que quería hacer. Pero como decía, ya llevo tanto tiempo dedicándole a eso. Tomé talleres, invertí tanto tiempo, tanto dinero que era como que... No, ya hiciste la decisión, ahora lo terminas. No mi mamá, no mis hermanos, no. Yo me decía a mí misma como que ya tú hiciste la decisión, ahora tú la terminas. Entonces fue como una situación donde después de todo esto dije, ok, tienes tanto ahorrado, tienes 6 meses para encontrar algo que te gusta. Si no lo encuentras, pues te tienes que meter a trabajar porque se te acaba el dinero. Sí. Entonces... No hay otra. No hay otra. Y fue cuando encontré la vacante para Byron Thorne. Pues esto fue hace 5 años, 6 años. 6 años, 5 años, 5 años. Ok. 5 años. O sea, en BT empiezas después de todo esto. Del trabajo último en la maquila, ¿no? Uh-huh. ¿Y de qué entras ahí? De Project Manager. Project Manager. Sí, en la entrevista más rara del universo. Sí, ¿por qué? Cuéntanos. De hecho ya eran los 6 meses. Es bien gracioso cómo funciona esto. Ya eran los 6 meses y ya me habían contratado, de hecho, para Project Manager en otra maquila porque se me había acabado el dinero. Ok. Entonces ya estábamos en situación de comer galletas de avena. Siempre deliciosas. Siempre deliciosas, pero ya estábamos en esa situación donde si tu sabor predilecto es la tierra, sí. Bien, pero es nutrición. Entonces ya estábamos en esa situación. Entonces dije, bueno, ya me habían dicho, tienes que ir a firmar el lunes los contratos, bla, bla, bla. Y veo una vacante, Project Manager, ciberseguridad, digo, ciberseguridad. Hackers. Sí. Mr. Robot. Yo pudiera ser un hacker. Todavía no salía Mr. Robot. Sí. Pero, no sé si te acuerdas, 1996, primera película de Angelina Jolie. La película de Hackers, claro. Entonces, amaba esa película. La amaba con locura y compasión. Entonces dije, Hackers. Tengo que ver. Mínimo. Yo puedo ser así de cool. Exacto, ¿no? Crash and burn. Entonces, apliqué. Y ese mismo día me llaman. No me mandan correo, no nada. Me hablan. Y me dicen, ¿estás disponible ahorita para una entrevista telefónica? A este punto nunca me han hecho una entrevista telefónica. Me estoy muriendo de miedo. Estoy en mi estudio, porque era un cuarto especialmente, en mi estudio. Digo, ok, sí. Me habla mi jefa, empieza a hacer la entrevista. Me hace las preguntas más de miedo. Todas las entrevistas a las que yo he ido son muy cookie cutter, ¿no? Son de, ¿en qué te ves en 5 años? Cuéntanos 5 virtudes y 5 fortalezas. Ajá. ¿Y qué aportarías tú a la empresa? Ajá, exacto, ¿no? Pues, no sé, tú dime, carnal. y ella me pregunta, ok, ¿qué metodologías de Project Management conoces? Y yo, pues no conozco ninguna. Y empezó así, pero una tras otra. Y es así como que me sentía así como que contra la pared y estábamos jugando rebote, ¿no? Y yo estaba tratando de sobrevivir. Y me dice, bueno, ¿algo más que me quieras decir? 5 minutos.
Y creo que una de las cosas que le dije fue así como que, mira, a lo mejor no sé todo, pero algo que sí sé es que lo puedo aprender. Lo puedo aprender, tengo ganas de aprenderlo, me interesa la industria y si me das la oportunidad, le entro, ¿no? Uh-huh. Y fue lo último que se me ocurrió decir. Al parecer fue lo apropiado. Patadas de ahogado. Sí, así como que... Pues es que necesito comer, por favor. Pues al parecer funcionó. ¡Son ojetes! Porque después de que dije eso, me dice, ¿te puedes presentar mañana a trabajar? Y dije, ¿qué? No me has visto. Dije que no sé nada de Project Management. O sea, no me has visto. O sea, sí me preguntó. Y vio sí sabía que se había manejado, pero como que me sentí como que no sé nada de ciberseguridad. Y te dan la chamba ahí. ¡Pum! Me dan la chamba. On the spot. Sí, me dice, preséntate el día siguiente. Voy con miedo. A este punto yo no sé si trata de blancas porque hasta... Para esto, yo no siquiera sé qué onda. No sé la empresa, no... Fue como... Mandé el currículum y 1 hora después me contestan. Entonces, no he investigado bien la empresa, no... Estaba con mi hermana, ¿no? Y mi hermana me dice, oye, esto fue muy raro, ¿no? Como que las empresas no contestan. No tengo ninguna de las calificaciones que buscan, pero me contrataron. Yo pensé que me fue terrible en la empresa. ¿Eso tiene sentido? Digo, yo pensé que me fue terrible en la entrevista porque iba una tras otra y... Oye, ¿no llegaste ya con tu jury acá? Sí, ¿no? Preparada. Para ser hacker. No, y llego y me puso a trabajar inmediatamente, ¿no? Esto es lo que necesito, esto. En ese entonces, ¿cuántas personas eran ahí? ¿Como unas 2, 3, 4, 5 10? Éramos como 4 o 5. 4, ¿no? Íbamos empezando aquí. Entonces, era como que... Esto, y le seguí el ritmo. Y le gustó. O sea, supongo que el primer día era para calarme, ¿no? Claro. Quería ver como que... Vamos a ver si me aguantas el ritmo. Sí. Y hizo lo que yo creo que hasta este día más le agradezco. Me pagó el primer día de su bolsillo. Entonces, estaba yo ya muriéndome de hambre. De esos de que digo, oh my God, ¿cómo vamos a sobrevivir otra semana sin dinero? Y... como ella lo vio como si nada, pero para mí fue como... fue como que tenemos comida. Voy al mercado. Voy a los tacos. Sí, fue como que... ¡Mandado! No más avena. No más tierra. Sí, no más tierra. Y eso sí como empecé. Me dijo, la próxima semana empiezas. Necesito que empieces a trabajar en un proyecto de un nuevo cliente. Me investigas sobre un estándar de seguridad. Nunca sabía nada de este estándar. ¿Qué fue lo que hice? Me puse a leer sobre el estándar de seguridad. Lo hice de frente a frente. Me gustó mucho. Y cuando ella vio qué tanto leí sobre el estándar, lo que aprendí sobre el estándar, me dice, ¿sabes más del estándar que yo? Y me dice, ¿no has pensado, ya estos unos meses atrás, no has pensado en especializarte en auditoría? Porque me gustó mucho. Y dije, pues no estaría mal. Y vamos a hacer eso. Y después de que... empecé a meter en muchas otras cosas donde empezamos a crecer y horarios, ¿no? De, pues a lo mejor hay que hacer esto de los horarios. Uh-huh. Y luego, ¿has considerado esto? Estamos en la formación de la empresa. Y, no, hay que hacer esto y no has considerado esto. De repente, no sé, me vi inmersa en otras cosas que no eran de mi trabajo y me estaba quedando más tarde, pero no lo veía como, me estoy quedando más tarde. Era como que, es que hay que hacer esto y hay que hacer el otro y... me sentí como estimulada. Te envolviste en de repente la dinámica, era como ¿no? que, y esto y el otro, y has considerado esto, y era como, estaba, como dicen los gringos, ¿no? Drinking the Kool-Aid. Drinking the Kool-Aid. Drinking the Kool-Aid. Y un día llega ella muy seria, me dice, necesito hablar contigo. Y yo dije, me voy a despedir. Porque en este punto... yo estaba muy feliz en el trabajo. Entonces, cualquier cosa decía, en cualquier momento se va a dar cuenta que no sé lo que hago. Soy como el perrito. Que soy arquitecta y que no sé nada de project management. No sé nada de lo que hago y me va a despedir. Y me sienta y me dice, ¿sabes qué? Vamos a abrir Europa. Yo necesito ir a Europa para abrir todo allá. Y necesito que alguien de confianza se quede aquí y me ayude con... seguir abriendo a México, haciéndola más grande. Necesito dejar a alguien de confianza. Y yo pensé que en este punto me iba a decir, te voy a presentar a esta persona, bla, bla, bla. Dime qué opinas. Ajá, a lo mejor, algo ¿no? así. Y luego me dice, y esa persona, pues creo que serías tú.
No, me quedé así como con pasmada y me dice, ¿qué piensas? Y yo como que casi le dan ganas, pienso que está haciendo un grave error. pero ¿quién soy yo? Loca, pero, ¿Quién soy yo para decir? Sí, Entonces le dije que sí. Le dije que pues que iba a hacer muchos errores. Que en realidad no sabía lo que iba a estar haciendo. Pero que pues tenía Google y que iba a estar investigando. Y me comprometí a investigar y averiguar qué hacer. Y pues si me ayudaba ella, pues yo me aventaba. Y lo hice y me dijo, ok. No esperaba menos. Y ella así, ok, break. Done. Done. Y 1, 2, 3. Temblando llegué a mi casa y hice acá. Claro que yo muy orgullosa dije, no, voy a hacer una cena con mi familia. Los invité, lo hice acá todo muy intrigante, ¿no? Los invité a todos. Tengo unas noticias. Creo que mi mamá pensó que estaba embarazada o algo así, ¿no? Porque así cuando les dices, tengo algo muy importante. Así pasa. Las mamás siempre piensan que la noticia es de un bebé. Sí. Siempre. Y luego llega uno a cierta edad, ¿verdad? Donde ya lo traen a carrilla y ya dicen, quiero hablar contigo, mamá. Ay, ¿va a ser un bebé? No es un bebé. No es un bebé. Pues lo senté y les dije así de, ay, quiero decirles algo. Y todos me están viendo con una cara de, a ver, ya dinos que metiste las 4. Y en este punto tenía 25, así que no creo que califique para meter las 4. Ya era adulta. Ya, grandecita. ya era como una bendición. Sí, ya es bendición, ya no es, sí, claro. Ya es bendición. Y es lo que siempre quise. Exacto, ¿no? Sí. Se me adelantó, pero estamos bien. Estamos bien. Sí. Entonces, les digo que soy ya la CEO y se quedan callados. Nadie dice nada. ¿Y el bebé? O sea, ¿qué va a pasar con la criatura, no? No dice nada y yo así como que esperaba como que, ay, qué suave. Cheer, algo. Ya, o sea, sí, se quedan pasmados y yo creo que estaban esperando cuando les estaba comentando que van a abrir Europa. Yo creo que estaban esperando, ¿te vas a ir a Europa? Ah, ok. Y quedaron así como que, guau. O sea, te quedas aquí. O sea, ¿y eso qué? Okay. O sea, vas a seguir yendo y... cool. Como que, felicidades. No, todavía no entienden qué hago, pero bueno. Hasta la fecha, ¿no? Creo que mi mamá me describe como alguien que trabaja en computadoras y yo, mamá... Claro. Cuando dices eso, creo que piensan que arreglo computadoras. Armo computadoras, sí, para gamers. No es eso. Oye, mi hija trabaja en la Friki Plaza. Ahí, por si algún día ocupas una computadora, sí. Pues... Mi hermana también dice algo así como que, sí, está en algo de computadoras. Y yo, sí, es igual. Sí. Igual. Totalmente igual. Y esa es la historia, básicamente. Así es como terminé de... ¿Y ahorita son 15, 20 personas? ¿Cuántos son? Sí, somos 15, pronto 17. Ya. Esperemos que crezcamos más. ¿Y atienden nada más aquí local o nacional? Internacional, de hecho. Sí, tenemos clientes en Asia, Pacífico, Estados Unidos, Centroamérica, México, en todos lados. Ahora, estamos de acuerdo que también en nuestro país, sobre todo, a lo mejor en otras... Bueno, de hecho, una de las entrevistas que vi tuyas sacaban unas estadísticas que no nada más en nuestro país, sino incluso en Estados Unidos, la mujer líder no es tan común, ¿no? No es para nada común. De hecho, más bien no es que no sea tan común, casi es inexistente, ¿no? Ya sea en una mesa directiva, un board, incluso en lo que se supone que son las empresas más vanguardistas de Silicon Valley y los startups, no hay mujeres, o sea, hay muy, muy poquitas, ¿no? Y en México hay nada, ¿no? O muy poco. Bueno, sí. Salvo ¿cómo se llama? Arambu Zavala de Grupo Modelo, ¿no? Pero pues es una. La realidad es que no hay. O sea, para ti, ¿cómo ha sido esa experiencia de ser una mujer en una posición como la tuya en una sociedad como la nuestra, ¿no? Que seguro no ha sido sencillo o no sé cuál ha sido tu experiencia. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues en realidad yo creo que en general tener una posición de liderazgo, en general siendo hombre o mujer es difícil, en general. Ahora, ser mujer en una posición de liderazgo creo que viene con sus propias dificultades. Una de las cuales creo que es lo que asumen, ¿no?
muchas veces sí me ha tocado que asumen, ya sea no nada más por mi edad, sino también por mi sexo, ¿no? Ciertas cosas generalmente. Porque además eres joven, correcto. Sí, no, si me ven años, a mis 15 años, sí, claro. ¿No? Sí, a mis 15 años. Eres como Dougie Hauser. De la ciberseguridad, claro. Obviamente. No, sí, efectivamente lo que pasa es la necesidad de... Tienes una necesidad a veces, o al menos en mi caso siento que muchas veces tengo que probarme, ¿no? Tengo que probar mi conocimiento un poquito más o probar el hecho de que, ok, sé de lo que estoy hablando, a diferencia de a lo mejor mis contrapartes. En ciertos casos, no siempre. He tenido a lo mejor la fortuna de que con mis compañeros o con mi compañía no he tenido dificultades hasta ahorita, donde sea como que, ay, no quiero reportarme a una mujer o machismo dentro de la empresa. Creo que tiene mucho que ver con la cultura que nosotros tenemos como empresa. Simplemente siempre hemos sido muy abiertos como cuando en el proceso yo creo que simplemente por el proceso de contratación, ¿no? Desde el proceso de contratación siempre somos muy directos en el aspecto donde, ok, somos una empresa que los dueños somos mujeres, así que casi te decimos, esto va a pasar. So, take it or leave it, ¿no? Deal with it. Deal with it. Y en realidad no, al menos en la forma de liderazgo siempre pensamos que no es algo como porque lo digo yo, ¿no? Es algo más inclusivo en el sentido donde yo no tengo que conocer todas las respuestas. La mayoría de las veces no las tengo. Es más de... Pero tienes un equipo, ¿no? Tengo un equipo. Para eso construyes un equipo, ¿no? De donde la mayor parte del tiempo mi trabajo no es decirte qué hacer, es ayudarte a llegar a la respuesta, es hacer las preguntas correctas. No es de, ok, ¿y qué es lo que necesitamos hacer? Y, ok, ¿y cómo llegamos a eso? Y trabajar con ellos más bien. O sea, en realidad la mayor parte del tiempo los chavos son los que tienen el conocimiento técnico muchas de las veces. Y es crear el ambiente donde se pueda trabajar en ese conjunto, ¿no? Entonces, no he tenido ese problema en la empresa, pero sí lo he tenido externo, ¿no? Donde a veces con prospectos notas que son preguntas muy dirigidas o empiezan a hacer preguntas técnicas, porque a pesar de que yo no estudié informática, por así decirlo, evidentemente simplemente por la empresa he tenido que aprender términos técnicos o productos. Se tratan de ponerte a prueba, ¿no? A ver si sabes conceptos básicos o hasta a veces muy complicados, ¿no? Sí, para saber... Que ni los tienes que saber, ¿no? Pero bueno. Sí, entonces para saber si sé la diferencia entre una prueba de penetración y un escáner de vulnerabilidades, ¿no? Entre si sé qué es una VPN. Cosas a veces muy... Todos los que trabajamos en call center sabemos que es una VPN. Pero a veces pasa, no es algo que no pasa. Sí. He estado muy afortunada de que no haya sido nada tan, supongo que tan in your face, claro, pero sí sutil. Sutil es donde es como que, ay, y esto, a ver, cuéntame de esto. O... Ahora sí creo que también aquí la frontera es un poco más ligera en ese sentido, ¿no? ¿Has tenido experiencias con personas de más al centro de nuestro país? Que la cultura cambia mucho, ¿eh? Tuvimos una experiencia con un cliente que sí, en realidad sí lo notas con quién se sienten más cómodos, claro, ¿no? Evidentemente se sienten más cómodos con un contacto masculino y es su preferencia, ¿no? Al final de cuentas es su preferencia y yo no tengo ningún problema si tienen esa preferencia, siempre y cuando no hay una falta de respeto. Pero evidentemente existe esta... Pero eso es clave. Por ejemplo, tú en tu caso te das cuenta de esta preferencia, vamos a llamarle así, ¿no? Tú tienes de dos, ¿no? Puedes encabronarte y decir, se va la chingada ese cliente. O dices, ok. Y le asignas un contacto con el que esté cómodo, ¿no? Entonces hay como ¿cómo reaccionas tú a ese tipo de situaciones, no? Porque muchos podemos llegar al extremo de decir, pues, que se vaya la chingada. Si no llegó a faltar el de respeto, sino nada más tienes estas señales, o puedes optar por decir, bueno, vamos a que esté cómodo, ¿no? Al final del día es un cliente.
adelante y si todo va a salir adelante y no hay broncas y dejas un poquito de lado también esa sensación de... Ya, de que te sientes atacada. De que te sientes atacada, ¿no? Yo creo que ahí es difícil, ¿no? Es difícil porque tampoco quieres perpetuar que siga ese tipo... siga el comportamiento, okay. ¿no? Entonces, al final del día, el cliente te tiene que sentir cómodo. Sí. Entonces, en la interacción diaria, obviamente, si quiero que el servicio sea el óptimo y yo sé que en la comunicación no es tan... O se siente... con este cliente en particular, el cliente se sentía un poquito más cómodo o era más franco, quisiera decir, cuando estaba con una presencia masculina. Y en general lo he notado mucho aquí en México, donde si están enfrente de una mujer no pueden decir ciertas cosas o... No sé, piensan que tenemos oídos delicados, no sé. Claro. No sé, piensan que se nos va a romper el oído o algo así. Entonces... yo veía que si no pasaba esa comunicación, no iba a ser transparente, iba a perjudicar el servicio. Solamente estaba donde tenía que estar. No era algo que yo necesitaba estar. Era simplemente, ok, no es imprescindible, no era algo que él me dijo. Claro. Entonces, no es necesario. Si hubiera sido el caso donde él activamente... Sí, bueno, un ataque o algo ya ofensivo, ¿no? Lo entiendo. Lo que yo me llevo de eso es que evidentemente no dejas que se perpetúe, ¿no? Si es una cuestión, pues, ofensiva, machista, lo que tú quieras. Pero también no dejas que tu ego se ponga enfrente de eso, ¿no? Exacto. Porque el ego también puede decir, pues, que chingue su madre, ¿no? Pero, de nuevo, si tú en tu posición, sobre todo, ¿no? Tienes que jugar de manera sutil con ese tipo de cosas. Porque hasta hombre con hombre sucede, ¿no? En el tema de las edades. Sí. A mí, yo lo he vivido desde hace mucho que... yo que soy un jovenzuelo, no, pues llegas con el arquitecto o con el dueño de un edificio y te miran así como, no tienes las suficientes canas como para venir a decirme a mí qué es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y es que, te ningunean. Pero ¿qué haces? Pues puedes decirle, de nuevo, que chingue su madre o buscar maneras de que la relación la lleve bien, ¿no? O vaya bien, ¿no? Y esos creo que yo son cosas que tú has ido aprendiendo también en esa posición. Considero que tienes una historia, yo creo que fascinante, porque pasar de primero estudiar algo a lo que ni siquiera te dedicas ahorita, ¿no? Que está como... que me relaciono a eso porque, bueno, lo que yo hago tampoco... Yo soy licenciado y ando con ingenieros todo el día, ¿no? Y luego los ingenieros tienen esta de que ingeniero. Ah, sí, claro, ingeniero. sí. Claro que sí, ingeniero. Nadie sabe cómo se llama nadie. Es ingeniero, pero se llama ingeniero, ¿no? Uh-huh. Es igual con los arquitectos. Es arqui. Los licenciados no nos decimos licenciados. Creo que eso del licenciado estaba muy de los 60s, ¿no? Sí, pero ya no. Es que ya hay mucho licenciado. Es que ya abundamos ya, la verdad. Pero me relaciono a eso porque pues yo también ando en cosas de electricidad y soy licenciado, ¿no? Pero... la historia está padrísima, tu trayectoria, ¿no? Porque creo yo que en situaciones donde pudiste haber tirado la toalla, ¿no? Optaste por el otro camino, ¿no? Y eso se me hace bien chingón. Y estar en la posición que estás hoy y además que estás bien joven, ¿no? O sea, todavía te falta mucho por hacer. Toco madera. Yo estoy seguro que sí. Y que además... Si no te estuviera viendo yo aquí ahorita, no te la creo que pasaste por todo eso, ¿no? Porque recuperarse de eso vas a tener una estadística. Y seguramente una estadística no muy favorable. Y que haya salido completita, creo que es algo súper importante que no nada más tiene que ver con la parte fisiológica, sino con la parte mental. De querer buscar salir adelante, ¿no? De que tener esa actitud positiva de salir adelante y a sabiendas de que puede o no puede funcionar, pero pues bueno, lo intentas, ¿no? Uh-huh. En tu caso, pues saliste. Pues se me dio. Se dio. Y en base a eso, o sea, cuando tú tienes a alguien, o sea, ¿qué tú le puedes compartir a la gente que sea algo, o a lo mejor un mensaje, o cuando tú platicas con alguien joven, o con alguien que a lo mejor está pasando por algo duro, o algo complicado, o sea, ¿qué es lo que tú te llevas y lo que a ti te gustaría compartir? ¿Qué lecciones o qué experiencia? O si tú tuvieras que compartir, si estuvieras ahorita aquí enfrente de alguien que está pasando por un momento complicado, o sea, ¿qué es lo que tú le compartirías, no? Oye, eso es difícil, ¿eh? Muy difícil. Somos el podcast de las preguntas difíciles. ¡Ay, demonios! Pues, en realidad, yo creo que
hablando un poquito de lo que pasó, una de las cosas que yo aprendí mucho es aceptar un poco como la mano que te dieron. El aceptar que, pues, ok, a lo mejor sí tienes la limitación, pero tienes que trabajar con ella, ¿no? O sea, al menos en el punto donde yo estaba, yo creo que mi mamá me decía mucho que me quería comer el mundo. Y era como que lo tengo que hacer todo ya. O sea, tenía que salir y no te miento, ¿no? Cuando salí, me gradué, ya pensaba que ya estaba tarde. O sea, me gradué y yo traía prisa. Era de que ya me gradué un semestre tarde, aunque me gradué en el semestre que debería de graduarme. Yo era como que, debería haberme graduado más tarde. Me gradué, ya debería tener experiencia, ya debería haberme, porque ya necesito empezar mi maestría, ya necesito... Siempre era como que estoy en una busca de ya. Y creo que esa experiencia fue como un freno de, a ver, cálmate, ¿no? Y me enseñó muchas cosas en el sentido donde como que necesitas, you need to slow down, ¿no? Necesitas calmarte, necesitas relajarte un poco y también necesitas aceptar que tienes limitaciones, que hasta ahorita todavía batallo con eso. Pero es aceptar que no todo va a ser, no todo te va a salir de la forma que tú quieres, pero no significa que eso está mal. Claro. Y es aprender a lidiar con lo que te sale, ¿no? Es aprender a ser flexible, que las cosas van a cambiar y no las vas a poder controlar, ¿no? Porque muchas veces eso es, cuando cambian las cosas, es como que ya no va a funcionar, ya ahí se acabó todo y es el ser flexible y adaptable, ¿no? Es algo que yo creo que aprendí. De, ok, a lo mejor no puedo entenderte, pero tengo que hallar la forma de entenderme y de adaptarme, ¿no? Porque pues si no se va a poder hacer nada, pues todavía tengo unos 60 años en este mundo, entonces tengo que hallar la forma. No hay más, o sea, no... Sí. Ni llorar no es bueno. ¿De qué me va a servir? Claro. Entonces, eso fue gran parte de lo que yo aprendí, ¿no? Fue el aprender a adaptarte. Tienes que adaptarte. No hay más. No, pues súper bien. Yo creo que salir de todo eso te dejó bien con los pies bien amarrados a la tierra. Pero eso no quiere decir que no sueñes y no tengas metas, si no quieres comerte el mundo, ¿no? Como dijiste. Sí, todavía, ¿no? Pero yo creo que gran parte es de que ahora cuando sueño y todo, estoy consciente de que las cosas pueden cambiar, ¿no? O sea, que no está escrito en piedra, ¿no? Uh-huh. Creo que ahora estoy consciente de que cuando yo aspiro a algo, y más ahora con la posición que tengo, ¿no? Yo sé que las cosas pueden cambiar en un minuto y tienes que estar preparada. Y más, yo creo que, curiosamente, todo lo que pasé fue una gran enseñanza para mi posición ahorita, ¿no? Porque tengo que ser flexible. Ahorita en donde estoy, tengo que ser flexible. Tengo que adaptarme. Uh-huh. Tengo que seguir perseverando y estar haciendo todas estas cosas. Entonces, es parte de... Entonces, me enseñó mucho eso, porque si no podría estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Si yo me frustrara cada vez que cambie el plan, olvídate. No haría nada en la empresa. Y la empresa requiere de que cada rato algo no llega, el proveedor no hizo algo... X, Y, Z, o simplemente pasa un incidente, ¿no? Los incidentes no los puedes planear. O sea, nos ha tocado que hay un incidente o sale un exploit de día cero y eso significa que no vamos a dormir, o al menos yo no voy a dormir. Sí. Yo no voy a dormir, entonces, y si tenía una cita o una junta al día siguiente, no la puedo cambiar con el cliente, eso significa que voy a ir sin dormir a la junta del cliente, entonces, ni modo, o sea, es parte de... No hay más. Claro. Y digo, igual... Ya para finalizar, me quería regresar a algo que comentaste al principio, que es un mensaje súper importante en la posición en la que tú estás, ¿no? Y me decías, no, pues es que yo hago de todo, ¿no? Yo administro, yo hago contabilidad, yo hago ventas, yo hago todo lo que se tenga que hacer para que la maquinaria que tengo a mi cargo se siga moviendo. Y de repente hay esta ideología o creencia que si uno es el director general de una empresa o el gerente, bueno, hasta el supervisor, uh-huh. o una posición de liderazgo y de tener personal a tu cargo, o que si soy un emprendedor, pues puedo sentarme, echar los pies al escritorio para atrás y pues ya estoy a toda madre porque yo soy el jefe.
lo que la gente tiene que entender es que en realidad esa es la posición probablemente de las que más trabajo lleva, porque tienes que estar en todos lados en todo momento y tener 1000 ojos y 1000 brazos y 1000 piernas, porque además tú trabajas para la empresa, tú trabajas para tus empleados, para que puedan hacer la labor que... O sea, cada que uno de ellos no puede hacer algo y tiene limitantes, es una consecuencia directa de tuya como líder, ¿no? Exacto. Tú eres de tu equipo, ¿no? Y eso es algo que yo entre amigos y compañeros y colegas que han emprendido negocios o que están en el liderazgo, siempre platicamos, ¿no? Porque digo... Y uno cuando yo empezaba y que a lo mejor también trabajaba en un call center, y decías, tomando llamadas como perro ahí 8 horas, una chinga, y veías a estos cabrones y decías, pues ese güey se la está pasando bien a toda madre, ¿no? Porque no. Pero en realidad hay tanto detrás de la estructura de una empresa o de una maquinaria de ese nivel, pues que tienen que hacer. Y uno de los mensajes que yo siempre trato de dar ahí es... esa posición o el ser emprendedor, eso es 10 veces más trabajo y tienes que estar dispuesto a hacerlo, porque es un error creer que es chill, ¿no? Es relax. Sí. ¿No? Sí, claro. Y eso siempre pasa, ¿no? Es es que ya eres el dueño de tu propia empresa y van a trabajar por ti, tu dinero va a trabajar por ti, y lo ves mucho. Tu dinero va a trabajar por ti. Eso es lo que ves, ¿no? Bueno, yo he visto mucho como en Facebook y cosas así, claro, ¿no? pon tu dinero a trabajar. Pon tu dinero a trabajar por ti. Y bueno, al menos yo no sé qué estoy haciendo mal, pero así, yo ¿no? tengo que trabajar. No, o sea, y es verdad de cualquier cosa, ¿no? O sea, le tienes que meter tiempo, dinero, blood, sí, sangre, sudor, lágrimas. O sea, yo creo que los primeros 3 años, si no es que los primeros 4, yo creo que hasta este año yo he empezado a irme a horas decentes de la oficina, quiero decir, la mayor parte de los días, si no es la mayor, porque no todos los días, pero mínimo los primeros 3 años yo me iba 9 de la noche. A veces me quedaba, se burlaban los chavos, todavía se burlan, pero se burlaban los chavos de que hacía doble, triple turno, porque nosotros somos de 24/7, entonces siempre hay alguien. Entonces me quedaba, ¿por qué? Porque siempre hay algo, y sí, es muy cierto, es que es la responsabilidad. Es un concepto erróneo el pensar que tus empleados trabajan para ti, tú trabajas para tus empleados. En realidad tú lo estás haciendo por ellos, porque tú estás buscando que ellos tengan... Bueno, yo no me puedo ir si yo no proceso nómina. Yo no me puedo ir si las cosas no están pagadas. ¿Por qué? Porque ellos no van a poder trabajar. Claro. O sea, yo no puedo irme si ellos no tienen como poder pagar sus propias cosas. Claro. O sea, en realidad es una responsabilidad. Es una responsabilidad. O sea, tú estás viendo por ellos, porque efectivamente ellos son los que van a sacar adelante tu empresa. Entonces, ellos son el motor. Claro. Si ellos no están funcionando, pues olvídate de tu empresa. Entonces sí es matado y en realidad yo creo que es un poco absurdo cuando dicen acá de que te sientas y ¡ay, qué suave! Sí es algo un poco matado y gran parte pienso que esta ideología de que el jefe se sienta acá viene de que también antes las empresas eran más cerradas, de que nadie sabe lo que hace el jefe, nadie sabe qué hace el otro. Sí, la oficina es cerrada, ¿no? Claro. Y ahora las oficinas son un poquito más abiertas. O sea, de donde ya sabes que tu jefe hace otras cosas, ya sabes más unos de otros. Claro. Entonces a lo mejor cambia un poquito, pero sí, definitivamente es algo que cuesta. Y yo creo que lo vale, porque lo aprecias más. Al menos yo lo aprecio. Hay momentos donde... Ahora que estamos prontos por llegar a los 5 años, y hay momentos donde dices, ay, caray, pues, o sea, es mi bebé, ¿no? Es como que, ve que cómo ha crecido. Ha crecido mucho. Ya va al baño solo. No, pues súper bien. Pues, Caro, muchísimas gracias. No, pues gracias por invitarme. Tu bellísima historia. Creo que aprendemos mucho con historias como la tuya. Te agradezco por abrirte aquí en este podcast y compartirnos. No sé si quieres agregar algo más.
No, pues gracias por escuchar la pequeña novela. Pronto en Netflix. Pronto en Netflix, ¿no? vean la mini novela, ¿no? La mini novela. No, Carolina en pues... ciberseguridad. Mr. Robot, Carolina. Muy bien, pues muchas gracias, Caro. Muchísima suerte con lo que vengas más adelante, con tu empresa, contigo, con tus proyectos. Y pues de nuevo, gracias. Gracias a ti.